Ujú. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha con Luis Valcarce y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis, Luis, Fran? ¿Qué ¿Qué tal? tal, Vicente? Muy buenas. Bueno, oye, vamos con el gran apagón. Sánchez y el gobierno pues escurriendo el bulto, empiezan a lanzar la sombra de la sospecha conspiranoica sobre las eléctricas. Manda, como decimos en OK Diario a esta hora, a sus hombres de negro a las eléctricas para que den los datos, etcétera, etcétera. Aquí lo que hay básicamente, y luego iremos a otras cuestiones muy particulares, pero es un fracaso, te pregunto, Luis, del modelo energético que yo no sé ni siquiera si existe, de este gobierno. Las renovables han fundido España. Bueno, yo creo que es un fracaso en el sentido de que está claro que ha sido un fallo estructural. Hoy escuché a un experto que hizo una alegoría muy interesante. Decía que el sistema eléctrico español antaño, antes de las renovables, era un sistema eh, muy robusto. Era como un camión. Él decía, era como un camión. El camión iba ahí a una velocidad quizás más lenta, pero muy firme, muy con mucha rotundidad y un sistema, como él decía, robusto. Ahora, con las renovables, se ha hecho más ligero. Y al hacerse más ligero, va más rápido, pero es menos estable. Es mucho más volátil y mucho más inestable. Y tenemos, claro, cuando tú tienes a una registradora de la propiedad en el tema de red eléctrica, que encima se lleva casi medio kilo al año y no son ni capaces de evitar una situación así, que se veía venir, Uh-huh. aunque Uh-huh. algunos periodistas de la izquierda o Fina Moncloa decían que era todo un bulo, por Dios, gran apagón en España, pero Uh-huh. si somos líderes y tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. Siempre a la izquierda le pasa igual. Zapatero decía que éramos la Champions League, que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, y al final acabó yéndose del gobierno casi en helicóptero, como son los presidentes en Argentina, dejando 5 millones de parados. Y aquí es un poco igual. La izquierda primero te señala, te dice que eres un pseudomedio, que lo único que haces es propagar bulos, y el mayor bulo de todos son ellos mismos al defender un sistema eléctrico que nos ha dejado nada más y nada menos que casi 12 horas sin luz. El peor apagón, el peor de la historia de la España reciente, el peor. Cuando se llenan la boca de energía sostenible, cuando se llenan la boca diciendo que orgullosos de cerrar las termonucleares, de cerrar las nucleares, pues el resultado, y por supuesto premian a Teresa Rivera con un puestazo, con un sueldo exorbitante en Europa, que Claro, es porque quizás una de las mayores responsables, ¿no? Entonces, claro que es el fracaso de un modelo, porque aquí las renovables han tenido que ver. Yo no creo que sean las mayores culpables. Yo creo que el mayor culpable es la red eléctrica por no haber sabido gestionar un momento de un pico de alta tensión. Es decir, las renovables han volcado toda la energía que tenía y en determinado momento lo que ha pasado es que ha petado el sistema. Ha habido una sobrecarga y ha petado el sistema. Pero no creo que sea tanto culpa de las renovables, sino también culpa de la red eléctrica. claro, ahí lo que pasa que es cierto que, claro, en la lista de responsables empezamos, por supuesto, por el máximo, que es Pedro Sánchez, Teresa Rivera, a la que, como tú dices, encima la premian, ¿no? De Teresa Rivera podríamos hablar de todo lo que no ha hecho estos años también respecto a Valencia para evitar el drama de la Dana, Sara Exen y, por supuesto, Beatriz Corredor, 5 años ignorando las alertas sobre esa sobrecarga que se iba a producir, ¿no? Pero al final, Fran, también, claro, nos ha tenido que salvar Francia gracias a las nucleares. Y Sánchez sigue diciendo que nucleares no gracias. Bueno, esta es la constatación de un fracaso político y un fracaso ideológico, es decir, del fracaso político de la Agenda 2030 y del fracaso ideológico del socialismo. Porque lo que ha pasado en España, en ese apagón, tiene mucho que ver ambas cuestiones. La Agenda 2030, que es una agenda sectaria y totalitaria creada en Estados Unidos, solamente impone a Europa una serie de políticas sobre lo que hay que hacer y esas políticas se están demostrando
que son bastante problemáticas, que generan corrupción y que al mismo tiempo empobrecen a las sociedades, y que tiene que ver con la imposición de una serie de alternativas energéticas, en su mayor caso una agenda verde, que no son incompatibles con la energía que ya teníamos, por ejemplo, aquí en España. Es decir, ese mix energético que se defendía, pues la Agenda 2030, con esta sustitución de cambiar lo que hay por llenar los países de placas fotovoltaicas y paneles solares, etcétera, pues bueno, llevan a lo que llevan. Alemania este otoño, por ejemplo, que apenas ha hecho viento, ha tenido que tirar de carbón y de energías tradicionales porque no les daba. Y en España, pues tres cuartas partes de lo mismo. Cerremos centrales nucleares, viva la energía verde, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esa Agenda 2030 solamente se está imponiendo en Europa, porque los dos países que más contaminan del mundo, que son China y la India, y que suponen el 80% de la contaminación mundial, ahí no hay agenda verde que valga, ni tampoco en África, ni tampoco en Asia. Solamente Europa y los dirigentes que mandan y dirigen Europa. Y luego es el fracaso de un modelo político que es el modelo socialista. Modelo socialista que sirve únicamente para entrar en las empresas públicas, depredarlas, parasitarlas de dirigentes y líderes socialistas cobrando una pasta. Decía Luis, casi medio millón de euros, no, más de medio millón de euros, son Sí, tienes razón. 546.000. Perdón, 546.000 euros más 546.000 incentivos y cobran, bonos. sí. Más incentivos y bonos. Es decir, que se puede ir perfectamente al millón de euros una persona que no tiene nada en su currículum que acredite la cualificación profesional para dirigir eso. Lo único que fue ministra de Zapatero y poco más, ¿no? Es decir, su única cualificación es tener el carnet del PSOE. Entonces, el socialismo parasita las empresas públicas, las depreda incluso de recursos, y cuando se necesita ese dinero para mantener las infraestructuras, ese dinero, como no existe, pues es cuando vienen los fallos. Y lo vemos en los trenes con Renfe, lo vemos en las infraestructuras ferroviarias con Adif, lo vemos ahora en el tema eléctrico con lo que pasó con el apagón, y lo vamos a seguir viendo, porque ese es el fracaso de los modelos socialistas. Entonces no es únicamente un accidente coyuntural, porque los expertos nos están avisando. Ojo que se puede repetir. Ojo que el sistema sigue siendo inestable. Ojo que si no se cambia y se apuesta por la nuclear, que es lo que genera que todo esto no suceda, vamos a tener el mismo problema a medio plazo. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Y por eso tardó tanto Sánchez en comparecer. Lo que hace siempre, que es llenar de relato todos los medios afines y a toda la sociedad para confundir, para engañar y para mentir. Es todo lo que no han hecho en estos años, en definitiva, porque además también se les advirtió de que, bueno, pues había que elaborar una nueva estrategia de seguridad energética, y han tardado todos estos años, y en esa estrategia de seguridad energética se advirtió, la orden la firmó Carmen Calvo, se advirtió a Teresa Rivera, y la encargada de poner en marcha, precisamente porque estaba en el comité técnico adecuado hace 5 años, esa nueva estrategia de seguridad energética, pues era ¿quién? Sara Axen. Quiero decir, aquí al más inútil lo van lo van ascendiendo. Esa es la realidad, ¿no? Para que ustedes lo entiendan, Red Eléctrica Española es en definitiva el cable por el que pasan todas las energías, y como las renovables lo que no tienen capacidad de producción, pero muy poquita capacidad de almacenamiento, cuando se produce una subida lo que hizo fue, que es lo que llevan advirtiendo los técnicos durante mucho tiempo, como en casa, fundir los plomos y saltar los plomos y dejarnos sin luz a todos. Es que es tremendo, es una cosa, es un atraso. Yo me pilló en Roma, como sabéis esto, y la sensación de atraso en las televisiones italianas el lunes por la noche era como de cómo es posible que a España le pueda pasar esto. Era como de en qué subdesarrollo están allí. No, pero fíjate, yo me he dedicado desde el lunes a ver todas las teles del régimen, ¿no? Y medios del régimen. Televisión Española, Canal 24 Horas, La Sexta, 4, la SER, El País. Y claro, al final todo régimen acaba sacando a sus lacayos y bufones mediáticos para que justifiquen por qué la ciudadanía pasa hambre, o por qué la democracia se va eliminando, o por qué el país se queda a oscuras. Entonces, buscan la justificación y la normalidad. Ven normal que esto suceda. Entonces ya están hablando de que es mejor esto a que se triplique la factura de la luz, por ejemplo. Es decir, están justificando que nos quedemos a oscuras cada 2 por 3, porque lo contrario sería pagar más, lo cual es mentira. Están justificando que viene bien estos sacrificios para que el día de mañana no tengamos un accidente como el de Chernóbil. Están justificando
que mañana dependamos de energías de fuera a las que pagamos una millonada para que aquí tengamos el medio ambiente más limpio del planeta. Es decir, están diciendo que todo esto lo tenemos que pasar. Y eso es cuando ya una democracia no es que esté caída, sino que está absolutamente destrozada y derruida, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Fíjate, yo te pregunto, porque claro, una cosa es que nos hemos quedado sin luz o nos dejaron sin luz y otra ya además la falta de explicaciones, Luis, ¿no? Tarda 6 horas el presidente del gobierno. Por ejemplo, en las televisiones italianas no entendían programas de las 12 de la noche cómo no había una explicación clara en España de lo que había pasado y cómo nos podíamos estar y seguimos sin saberlo varios días después, ¿no? Y entonces hoy sale Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, la de los 546.000 euros anuales más incentivos, como decís, ¿no? Como dice Fran, y daba una rueda de prensa. A mí me llamaba la atención, visto desde fuera, mucho más de lo que me llama la atención aquí, ¿no? Y es que el lunes las comparecencias que hace tarde y mal Sánchez las hace sin periodistas, que es una cosa incomprensible en una democracia. Pero es que Beatriz Corredor dice, da la cara hoy. No, da la cara no. Ha ido a la cadena SER y encima, yo no sé si, ahora os pregunto si nos toma el pelo, porque ha dicho, por supuesto, que no va a dimitir, pero que tenemos el mejor sistema eléctrico de Europa después de lo que ha pasado. Una última pregunta. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder. ¿Qué te parece, Luis? Mira, voy a hacer una profecía. Corredor va a dimitir. A ver, venga. Corredor va a dimitir. Cuando la cadena SER te pregunta si a ti no se te ha pasado la carrera por la cabeza dimitir, es que te vas a tener que ir. Te vas a tener que ir. Sí, no, totalmente de acuerdo. A ver, alguien tiene que pagar por esto y la van a servir en bandeja. Y no va a ser Sánchez. ¿Por qué? Yo me acuerdo del caso, ¿se acuerdan del caso de Carmen Pontón? Una que fue ministra de Salud durante 3 días. Sí, de Sanidad. A Pontón, ministra de Sanidad. A Pontón la sacrifican para ir a por Pablo Casado. Y entonces la llevan a la SER, y entonces le sacan el escándalo, tenía un máster, no me acuerdo, o sea, un caso muy parecido al de Pablo Casado, y entonces la llevan a la SER, y me acuerdo que Pepa Bueno le pregunta 3 veces, ¿pero usted no piensa dimitir? ¿Usted no piensa dimitir? Y la otra dijo que no, por Dios, ¿cómo voy a dimitir? No sé qué. A las 24 horas estaba en su casa. Pues yo creo que, fíjate, es una, no sé, es un pronóstico, a ver si solo que bueno, pero es un modus operandi, un modus operandi del sanchismo que ya funciona antes, o sea que precedentes de esto hay, y evidentemente Teresa Rivera no va a pagar porque está llevándose una pasta y Sara Exen pues tampoco va a pagar, así que alguien va a tener que pagar por esto, Fran. Fíjate, Vicente, yo te diría que no es. Y esta señora entre pitos y flautas, no olvidemos que a esta señora la ponen ahí para quitarse a Jordi Sevilla, que era el que se lo llevaba antes cuando empezó Jordi Sevilla a ser crítico con el sanchismo, y ponen a una que es amiga de Zapatero, exministra de Zapatero, y fiel al sanchismo también. Y la pasta que se ha llevado allá, pues le compensa probablemente, aunque nos hayamos quedado todo, como decimos en Valencia, a fosques, o sea, a oscuras. Le da igual ya. Es el modelo cubano y venezolano, que están todas las empresas públicas parasitadas de socialistas. Que es que mientras ha habido el apagón, han enchufado al hijo de Conde Pumpido en Telefónica. Es que lo acaban de enchufar, es que lo van a saquear todo, van a dejar colocados a todos sus familiares y amigos, a todos, y cuando dejen de saquear todo, pues hasta aquí hemos llegado. Pero fíjate, esto no es solamente el modus operandi del sanchismo, esto es modus operandi de la política. Al final tienen a la SER y al país como elementos de argumentario
Y ahí hacen las probaturas, ¿no? Entonces, bueno, cuando en el país o la SER te dicen algo es porque el gobierno ya ha tomado una decisión, solamente que ahí lo testan y lo prueban. Pero a mí me parece más interesante lo que acaba de comunicar el gobierno de Portugal. El gobierno de Portugal lo que ha comunicado es que quiere o ha pedido a Europa una auditoría independiente para esclarecer las causas. Y el gobierno de Portugal es socialista, es decir, que no es sospechoso, ¿eh? Es decir, que en teoría es del mismo club del PSOE aquí. Y acaban de decir que queremos una auditoría independiente para esclarecer por qué ha habido este apagón que ha sufrido no solamente a los españoles, sino a los portugueses también. ¿Quién ha sido, por qué y a qué se debe? Y claro, al final, cuando tú tienes este modelo sectario ideológico de empobrecimiento, pues esto sucede. Entonces, yo he recibido mensajes de amigos venezolanos y cubanos que me han dicho textualmente, ya estáis sufriendo lo que llevamos aquí sufriendo medio siglo o décadas. Es decir, estáis ya viendo la fase final del socialismo, es decir, los apagones, la hambruna que veremos dentro de poco, porque eso es, mientras todos estos se están enriqueciendo y mientras el lunes procesaron al hermano de Sánchez por corrupción, tráfico de influencias y malversación. Es decir, esto es lo que está pasando en España. Entonces, yo lo puse ayer en un artículo de aquí diario de lo que hay que apagar es al gobierno. Es decir, ¿cuándo vamos a despertar como sociedad? Es decir, no tenemos suficientes ejemplos en nuestro entorno y en países que, Claro. y la gente no lee los medios como que diario, donde es un escándalo diario, para que lo que veamos sea la imagen de personas bailando, que a mí se me ha caído la cara de vergüenza. Es decir, Claro, ¿cómo es bailando que a mí me ha llamado. cuando el país se ha quedado Yo lo veía desde fuera, Luis, y me ha pasado ya mucho estos años. Pues, por ejemplo, ante los atrasos cada vez más tercermundistas del AVE y la gente hace congas en Atocha en vez de intentar asaltar los trenes, digo, pacíficamente, pero asaltarlos, o el ministerio. Y sin embargo, yo veía imágenes de la gente tomándoselo con situaciones. Hay 5 personas que han muerto, hay gente que depende de respiradores, aparte del atraso que supone, pero y sin embargo, este espíritu nuestro de jaja, jiji, ¿no? Y tomárnoslo y dispuestos a que nos cuenten cualquier mentira, Luis. Yo creo que Es un poco preocupante, ¿no? Como sociedad. No, yo creo que, fíjate, es evidente en todas las sociedades, hay una parte de la sociedad que se niega a aceptar la realidad y en Argentina te seguían votando a Kirchner, aunque estaba condenada y sabían que se lo estaba llevando crudo y que se había robado miles y miles de millones de dólares y sabían que tenían el dinero oculto en una bóveda y bueno, y seguían votándoles, ¿no? Y en Estados Unidos seguían votando a los Biden a pesar del escándalo del pedófilo y narco de su hijo y siempre vas a tener gente y aquí vas a tener a los gilipollas que aplaudían a las 8 en los balcones y a los que bailaban ayer con Samantha Hudson ahí en la calle, que si fuera un gobierno del PP, porque también es eso, o sea, ¿para qué la tienen ahí Samantha Hudson? Pues Samantha Hudson es precisamente la que sale a bailar con ellos para dar la sensación de normalidad, porque si fueran un gobierno del Partido Popular, hubieran ido a la Moncloa a quemarlo todo. Pero los bufones del régimen, el régimen saca sus bufones a la calle. Bailar con ellos es hacerles creer que esta es la nueva normalidad. El discurso a mí lo que me asusta es decir, si mañana tuviéramos elecciones, este tío se va a la calle. Eso, yo creo que eso lo tenemos claro y hasta ahí hemos llegado. Pero cuidado que estos tíos son muy hábiles. El discurso que da Sánchez copia la estrategia de la pandemia. Lo hemos hecho muy bien, vamos a salir más fuertes, hemos dado una señal de... O sea, parece que encima hay que agradecerle lo bien que lo han gestionado. Y mucha gente se lo cree. Entonces, sí, se lo sigue creyendo. Yo sin ir más lejos, mira, sin ir más lejos, discúlpame, ayer por la noche llegando a Barajas, le pregunto al taxista, muy amable, y él me explicaba, decía, bueno, pues que claro, que el gobierno que va a decir, lo que le digan los técnicos, que ellos, ¿qué pueden hacer? Que lo que pasa son cosas de los técnicos y tal, oiga, ¿no? Hay una absoluta falta de reacción, de sentido crítico de esta sociedad, porque el gobierno ha hecho algo muy listo, han estado muy bien, por eso tardaron tanto en dar explicaciones y por eso nunca van a decir qué es lo que realmente pasó. Lo saben, claro que lo saben. A las 2 horas ya sabían lo que había pasado. Si tardan en decirlo es porque estaban inventándose el relato. Y lo que dijeron es, cojamos el argumentario de la pandemia y donde decía COVID,
digamos apagón. Y ya está. Y ya está. Y le faltó decir salimos más fuerte, y le faltó decir que gracias a nosotros que lo hemos gestionado, y España ha dado señales. No, oiga, que España no ha dado señales de nada. Que hemos estado 10 horas sin luz. Y te lo venden como un logro. Ha sido un ridículo Luis, mundial. La gente lo compra. Sumando a eso, yo creo que la mayoría no lo compra, ¿eh? La mayoría sabe perfectamente lo que hay, y yo estoy convencido de que esto ya es un clavo más en el ataúd político de Sánchez. No me cabe duda. no, es verdad, y por eso están saqueando y van a robar todo lo que puedan, porque saben que están ya ante el final. Pero Claro. yo estaba esperando, bueno, pues como hacen todos los sátrapas socialistas y todos los gobiernos socialistas, ¿no? Siempre que llegan al poder. Yo estaba esperando una frase de Sánchez tipo, si la gente quiere electricidad, que la pida, ¿no? Le faltó decir eso, pero durante horas... sí, pero es verdad, es que le faltó salir y decir, si la gente quiere electricidad, que la pida. Pero porque ha llegado un momento en el que ha visto que la anestesia social que lleva años inoculando ha surtido tanto efecto, donde la gente se queda a oscuras y se pone a bailar, o como en la época del COVID veíamos hospitales llenos de médicos bailongos, ¿no? Claro, ha llegado un momento que ha dicho, joder, pues otra más, ¿y qué puede pasar? Entonces, mañana le dirán, bueno, vamos en el Consejo de Ministros, vamos a debatir, ¿a quién le echamos la culpa? A la ultraderecha igual no cuela, a Franco menos, la oposición aquí no tiene culpa. Oye, pues ¿por qué no tiramos del comodín de los ricos, las empresas, las eléctricas, las que no pagan impuestos y tal? Y primero pasan el argumentario a sus terminales mediáticas y luego llegará el gobierno. Y como ven que todo eso funciona y no le pasa nada porque la oposición es bastante dócil, en el sentido de que si fuera al revés ya estaría en las calles ardiendo, pues no sucede nada. Entonces, yo escucho a Feijóo decir, las explicaciones del gobierno no han sido todo lo concluyentes o todo lo transparentes que debían ser. Pero ¿cómo puedes decir eso cuando el país ha quedado a oscuras? Y Sánchez temblando. Claro que no van a ser concluyentes ni transparentes, coño, es Sánchez. O sea, el día que Sánchez sea concluyente y transparente y sincero, no sería Sánchez. Entonces, tú no puedes, como líder de la oposición y siendo el No sé. Acaban de dejar congelado, Luis, Sánchez acaba de dejar congelado a Fran. Ha dicho, oye, pero de todos modos, claro, mientras tanto la realidad... Eso le pasa por mentar a Cuba y demás. Claro, que en Cuba cuando hablas con ese tono y alzas la voz en forma crítica, pues al final te congelan y te bajan. Te congelan Bueno. De todos modos, la realidad del día es, mientras tanto, yo te confieso que en Roma lo primero que pensé, y yo creo que lo pensamos todos, es porque primero salió el urgente, yo lo vi allí, de procesan al hermano de Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación. Oye, y un ratito después España se queda sin luz. Yo lo primero que pensé, sinceramente, yo no sé si tú lo pensaste también, joder, qué tío, la que ha liado para tapar esto. Lo pensamos todos y dijimos que justo cuando los telediarios iban a abrir con el procesamiento de Sánchez, que como sabéis es la antesala ya al banquillo, pues tuvieron suerte. Bueno, también hay que decir que Carlos Mazón la tuvo, porque si no hubiese sido por esto, el martes todos los periódicos iban a abrir con los 6 meses, menos nosotros, pero iban a abrir con el discursito de 6 meses de la Dana, y Mazón sigue sin dimitir. Pues yo creo que Sánchez y Mazón han sido los dos beneficiados, pero independientemente de eso, ya te digo, esto a Sánchez no le ha venido nada bien. ¿Tú crees que es un clavo más en el ataúd de Sánchez? Dices, ¿no? Tienen un aparato mediático muy fuerte para saberlo, porque la rueda de prensa en la que sale a culpar a las nucleares, pero es que es para incendiar el país, es tremendo. O sea, ¿cómo puede salir a culpar a las nucleares cuando él mismo acaba de decir dice que las nucleares, en la misma comparecencia, dijo una cosa y la contraria, que las nucleares estaban apagadas y que las nucleares estaban funcionando. Y dice que la culpa es de las nucleares, pero al mismo tiempo dice que no sabe cuál es el motivo del apagón. Entonces, él no sabe cuál es el motivo del apagón, pero claro, sale a culpar a las nucleares y a los operadores privados. Claro.
Entonces, Claro, y mientras tanto, el apagón se produce además, por lo que dicen los expertos, efectivamente, porque algunas de esas nucleares ya están a camino del cierre y no estaban trabajando al 100%. Si hubieran estado trabajando al 100%, pues se hubiera sustituido una cosa por otra y no nos hubiéramos quedado a oscuras. Ese es el asunto. Pero ahí continúa precisamente, además, como tú dices, la contradicción entre una cosa y otra, y además el hecho de que hayan sido las nucleares de Francia las que tiraran de nosotros para reponernos y empezar a reponer la luz. En fin, mientras tanto, tú asentías cuando Fran decía lo de oye, bueno, pues les quedará poco, pero van a robar lo que puedan, ¿no? El gobierno pagó en dietas a Ábalos más de 700.000 euros, hemos sabido hoy, estas noticias que tenemos que seguir machacando todos los días, casi libres de impuestos. La UCO detecta que el 69% de los ingresos de Ábalos, como ministro, fueron por rentas exentas de impuestos. Ya te tenemos ahí, Fran, mira, decías tú lo de robar, ¿no? He sufrido un apagón. Seguramente, pues como el PSOE nos controla, pues mirad las líneas, pues nos están controlando, me han apagado. Pero decíamos, Luis, y por acabar, ¿no? Que la realidad, mientras tanto, sigue siendo. Y le preguntaba a Luis si tú pensaste lo mismo que nosotros, que es que vimos la noticia del urgente del procesamiento del hermano y al cabo de una hora o así, o menos, salió lo del apagón. Si tú pensaste, Fran, que qué tío, que nos ha pagado para que no sea noticia lo del hermano. No, yo creo que no va a haber apagones, sean accidentales o deliberados, que puedan ocultar la corrupción del hermano de Sánchez, la corrupción de la mujer de Sánchez, la corrupción de Sánchez, la corrupción del gobierno de Sánchez y toda la podredumbre política, moral, ideológica que hay ahí. O sea, no lo van a ocultar, no lo van a tapar, porque ya nos encargaremos nosotros y ya se encargará en este periódico Luis, Eduardo y todos los que estáis aquí para informar de ello. Es decir, es imposible. Otros sí lo van a ocultar. Es decir, yo repito, llevo 3 días haciendo un seguimiento de las terminales mediáticas del régimen y no han dicho absolutamente nada del hermano de Sánchez, como si no existiera. Es decir, como si eso hubiera pasado. Claro, sí, las mismas terminales mediáticas del régimen que hicieron 125 portadas de Camps por 12 trajes. Las mismas terminales del régimen que obligaron a dimitir a Cristina Cifuentes por 2 cremas extraídas en un supermercado. Las mismas terminales del régimen que dijeron que el rey debía abdicar por una cacería. Las mismas terminales del régimen que se dedican todos los días a dar lecciones, pero cuando la corrupción, los que roban, los que mienten y los que saquean son los suyos, se callan y lo ocultan. Esa es la podredumbre política y mediática que tenemos. Esos son los lacayos y bufones que ha tenido todo el régimen. La única diferencia es que antiguamente los bufones en la Edad Media, que es a donde nos lleva el socialismo, donde nos lleva este gobierno, a la Edad Media, y ahí con velas, antiguamente los bufones tenían gracia. Pero ahora escuchas a los bufones del régimen, a los Samantha Hudson, a los Jordi Évole y tal, y gracia no tienen ninguna. Luis dice, un clavo más en el ataúd de Sánchez. ¿Tú estás de acuerdo, Fran? La fotografía ya de todo lo que está ocurriendo, más la corrupción, ahí vemos la imagen del hermano de Sánchez, etcétera, es la de sí, pero puede aguantar lo que quiera. Pero, porque yo los últimos datos que tengo, si hoy se celebraran elecciones, evidentemente la mayoría la daría una suma de Partido Popular y Vox. Pero el suelo del PSOE, lo decía Luis antes, es que va a haber millones de personas que van a seguir votando socialismo, aunque vean asesinatos de niños en la plaza pública y vean al líder socialista con el cuchillo o el rifle en la mano. Van a seguir votando. Lo votan en Venezuela, aunque esté falseado, lo votan en Estados Unidos, lo han votado en Argentina durante décadas a pesar de la pobreza, la miseria y el robo, y lo harán en España. Entonces el suelo del PSOE está muy alto, está en 110, 115 escaños. A día de hoy, ¿vale? Que es una barbaridad. Es decir, deberían estar por debajo de los resultados que sacó Rubalcaba en su momento. Bueno, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque la mitad de la población, por un poquito de alpiste, se deja comprar, y eso lo ha hecho muy inteligentemente bien el gobierno. Pero es que si tú le sumas toda la purria, es decir, todo lo que son los socios de gobierno que le han mantenido durante estos años, y vas sumando escaños a escaños, el PSOE se pone de partida en 160 escaños, ¿vale? Sin saber lo que puede pasar después. 160. Está a 15 de nuevo de la mayoría. Solo. Sí, es decir, en el peor momento... Es que el asunto no es que está gobernando habiendo perdido las elecciones. Claro, es un perdedor, pero quiero decir que en el peor momento... Que ya se supone. Sino que en el peor momento toda de la morralla escándalos... que tiene al lado. Claro, pero en el peor momento de escándalos, de corrupción, de saqueo, de robo, de apagones, de tercermundismo,
está en 160 escaños gobernando con lo mismo que le ha apoyado ahora, con lo mismo. Es decir, que con que todo eso sea un poquito más elevado, está de nuevo en el poder. Eso Sánchez lo sabe. Es que cuando él estableció una raya que dividió al país, él dijo, yo voy a gobernar con esta mitad y esta mitad me va a permitir, si las cosas más o menos salen bien, seguir gobernando lo que quiera. Y como desde la otra mitad no hay unidad, porque hay una parte que no quiere hablar con la otra y la otra no quiere hablar con la una, pues aunque estén condenados a entenderse y condenados a pactar para gobernar, pues de eso se aprovecha Sánchez y se aprovecha la izquierda. Entonces, a día de hoy estoy de acuerdo en lo del clavo, pero vamos a ver, porque quedan 2 años, es Sánchez y llevamos enterrando a Sánchez mucho tiempo. Es un poco... es verdad eso, es verdad. No hay que recuerda, Luis, el proceso final de Felipe fue larguísimo también. Que tenemos, evidentemente. Claro. Es que si ahora mismo Vox y PP dicen, vamos a ir juntos, una candidatura única, están en 210 escaños. Sí, sin duda. 210. Pero como no, pues aunque sumen mayoría, sumarían una mayoría, digamos, considerable, estarían en 190, a lo mejor. Pero vamos a ver, repito, que es que Sánchez está gobernando habiendo perdido y que llevamos enterrando a Sánchez muchos años y que nos han venido muchas plagas bíblicas con él, pero ahí sigue. Pero que sobre todo conforme se lo compliquen los casos de corrupción, el de su hermano ya está complicadísimo, el de su mujer y todo lo que queda por salir del caso Koldo Luis, tiene más motivos para aferrarse a Moncloa, como pegarse como una lapa allí, como hemos contado. Esto es un poco, recuerda el larguísimo proceso final también de la corrupción del felipismo, ¿no? Ya en el 93 se suponía que iba a ganar la oposición y hasta el 96-97 no hubo forma de sacar a Felipe González y por 300.000 votitos de nada, Pujol. Por 300.000 votos y porque Izquierda Unida y porque Julio Anguita se empeñó fue coherente en no conceder, que no. Sí. Y dijo que no, porque la Izquierda Unida de hoy le hubiera dado los votos a Felipe González entonces y volvería a gobernar con todos los escándalos. Pero es que estamos ante la fase final de la dictadura sanchista, que es lo que ha pasado en Venezuela, que es el pucherazo electoral, cosa que el PSOE ya lo ha hecho muchas más veces en su historia. Es decir, si tú controlas las telecomunicaciones que vigilan la información y la comunicación del ciudadano, si tú controlas el sistema que se encarga de garantizar la neutralidad de los votos, aunque el sistema español es muy garantista, pero entre que llega la Junta Electoral Central y lo que ha pasado antes, ahí hay un camino que a ver qué pasan con las sacas. Si además tú quieres meter en la Junta Electoral Central a gente de tu cuerda, si controlas la empresa tecnológica que se encarga de los votos, controlas la empresa de telecomunicaciones que lo vigila, controlas la Junta Electoral Central que se encarga de velar porque eso ha sido limpio y transparente, tú estás en condiciones de dar el pucherazo electoral que quieras. Pero es que las informaciones que estamos recibiendo es que eso ya está sucediendo en las municipales de 2019 y en la de 2022. Es decir, lo han hecho ya. Hay varias investigaciones de la UCO en marcha sobre votaciones parciales en algunos lugares y la UCO está investigando precisamente eso. Que yo lo viví en Andalucía, ese falseo de votos. Es que yo vi cómo compraban votos. Pero además lo vi en mi etapa política ya antes. Es decir, cómo físicamente compraban votos y cómo le decían o votas esto o dame a ver que yo te vea. Es decir, lo hacían cuando no estaba Sánchez. O sea, imagínate ahora. Una última cuestión, Luis, hablabais de Europa precisamente. Es verdad que la cuestión está dejada en un segundo plano el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, que iba a ser utilizado por la izquierda, como decías tú, Luis, ¿no? Para usar la figura política de Mazón, etcétera, etcétera, ¿no? Aznar ha pedido a Europa que actúe contra Sánchez. ¿Tenemos que esperar algo de Europa o esto, o no, mejor no esperemos nada, Luis? No. Es que Europa es parte del problema en esto. La Agenda 30, las políticas verdes, las renovables, el perseguir a los ciudadanos con la huella de carbono, a ver cuánto contaminas, a ver cómo te saqueo y te vacío los bolsillos con impuestos verdes y demás, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de Europa. Entonces, de Europa en este sentido no se puede... Europa que no ponga cara de sorprendida, porque Europa tiene mucho que ver en el apagón y mucha... O sea, el cierre de las renovables, de las termonucleares y de todo ese tipo de energía que Europa consideraba energía sucia. Bueno, ahora es que después de Ucrania, cuando el petróleo se fue por las nubes, tuvieron la desfachatez de admitir que la energía nuclear era una energía limpia. Después de estarla persiguiendo durante 30 años. O sea, que, por Dios. No, pero Luis, pero fíjate, lo dicen ahora porque Francia, que tiene 100, no sé cuántas centrales nucleares tiene, no las va a cerrar. Ni la va a cerrar Alemania. Entonces, le piden los sacrificios
a España, a Italia, pero a Francia y a Alemania no. Cuando Porque comerciantes quieren una alemanes, España débil. como siempre, Lo han querido si la- siempre. siempre, la transición, Claro. una de las cosas que no se ha contado es que que la entrada de España en la Unión Europea, en el euro y todo lo que pasó antes, conllevaba un proceso de desindustrialización del país. Es decir, de que España, que era una potencia industrial, la séptima o octava del mundo, dejara sus industrias para comprarle energía, automoción, etcétera, a Francia y Alemania. Entonces, ese era el peaje para convertirse en un hecho, país o sea, dependiente y pobre. Han hecho, ¿qué ha pasado con nuestras automotrices? ¿Qué ha pasado con nuestra industria Claro, pesquera? ¿Qué ha pasado con nuestra industria pesada? ¿A dónde está? claro. Desaparecido. Nos han dejado. Bueno, y ¿Qué- y el propio sector qué nos ha primario, dejado y el el propio sol? sector Pero nos primario, han El dejado sector el sol. primario Nos han favoreciendo a dejado el sol y Marruecos. el turismo porque el sol no nos lo pueden quitar. Que si no, La también Unión, nos lo quitan, no, ya no lo quitarán. El socialismo es capaz de expropiar al sol. Pero escuchadme una cosa. La Unión Europea privilegia y prioriza a Marruecos en el tema pesquero y agrícola antes que a España. O sea, por orden y presión de Francia. O sea, ya no hablo ni siquiera de Francia que tiene, digamos, el morbo. No, a Marruecos, perjudicando los intereses de un propio país de la Unión Europea. Eso es inconcebible. Pero es que Teresa Rivera va por Europa defendiendo la energía nuclear, mientras en España dice que hay que eliminar las centrales nucleares. Entonces, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que desgraciadamente, digo desgraciadamente, el PP apoya esa política energética. El PP ha votado en Pues Europa esta política. pues tendrá que hacérselo ver porque hay Claro. una ola que viene de Europa en el sentido contrario. Las olas de Europa son lentas, pero viene una ola en el sentido contrario respecto a este tema, respecto a la inmigración, respecto a la creciente islamización, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, que vengo fresquito de Roma, uno viene impactado de nuevo cuando viajas por ahí fuera, y no es nada comparable con incluso lo que tenemos ya aquí, del proceso de cambio demográfico y estético que se está produciendo en Europa. Y es imparable, absolutamente imparable. Y es impactante, por ejemplo, verlo en una capital como Roma. Ahora, ha sido justicia poética estos días, ha sido ver cómo no funcionaba, ahora que Europa nos quiere en esta agenda también, que no haya efectivo, ver cómo solamente los que han tenido efectivo en casa han podido comprar el otro día. Esa es otra. Porque el resto no funcionaba nada. Es esa genial. Es otra. Esto. Yo quiero ver, a Vox por supuesto está, pero quiero ver al PP en contra del euro digital. El euro digital es lo más soviético que nos pueden imponer. Y Estados Unidos ya se ha opuesto a decir, aquí el banco, la Reserva Federal no va a transigir con el euro digital. Es decir, el dólar y la moneda va a seguir siendo una cosa física. Entonces, el euro digital, el depender de personas que controlan desde fuera lo que ya no es nuestra vida y nuestra libertad, sino nuestros propios movimientos económicos, es lo más totalitario que pueda haber. Entonces, para días como los que ha pasado esta semana, viene muy bien que se pongan en la mesa dos cosas, que hay que volver a la energía nuclear y que hay que mantener las centrales nucleares que están hasta su último día de vida y si hace falta construir otras, y que el euro digital es una medida a tirar y a romper, por mucho que le interese y le guste a De Guindos en Europa. Hay que tirarla, porque es totalitaria. Ha sido, Luis, ha sido fantástico, ¿no? Mientras están los mismos que nos dicen dejen ustedes de pagar en efectivo, que sea todo por tarjeta, más allá de efectivamente de esta misión de control, ¿no? Claro, viene un apagón y no tienes dinero, no funciona nada, no funciona el sistema, no se puede comprar, ¿no? Ha sido, Luis. No puedes depender de la tecnología para todo, claro. Nos obligan a usar coches eléctricos y después te viene una riada y el coche a tomar por saco y te quedas atrapado en el coche y después no puedes salir y te mueres y tal. O sea, al final, que no tengo nada contra el coche eléctrico, lo que quiero decir es que esas imposiciones, esa vida con manual de instrucciones permanente, regulada, obligatoria, forzada, bajo amenaza de multa, que es lo que le gusta a Bruselas, pues al final, claro, cuando pasan estas cosas que salen del guión, ¿con qué vamos a pagar? Pero les da igual, O sea, ¿qué te crees? Sí, que les da igual. ¿Le preocupa que tú no tengas para pagar, para darle de comer a tus hijos porque te has quedado sin efectivo? Se están forrando, mientras tanto se están forrando muchos con todo eso. Es que mientras tanto se están forrando muchos. Que la Agenda 2030 solo se está imponiendo en Europa, que ni a China, ni a la India, ni a África, solamente en Europa. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Por qué solamente lo compran los burócratas de la Unión Europea y los partidos de la Unión Europea? ¿Por qué?
Bueno, pues me quedo con esa idea además de que dice Luis, ¿no? Esto de la vida con manual me ha gustado mucho, Luis. Esto de la vida con un Déjame manual pedirle, de instrucciones permanente. Dime. déjame pedirle a Frank que escriba un artículo con eso de si quiere electricidad que lo pida. Ah, Ya de vale, paso, ¿no? con ese título, Ya ¿no? sabes. Está bien. De paso. Te han caído, mira, te han caído deberes por meterte en la antorcha. Así que No, nada. no, me encanta. Oye, Está muy bien. es mi trabajo también. Está muy bien. O sea, fíjate, recojo el guante y Pues ya mañana, está. mañana lo tienes. Además, Está muy con bien, ese sí. titular. Si quieren electricidad, que la Que pidan. la pidan. Bueno, Luis y Fran, muchísimas Venga. gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Chao. gracias a ustedes por vernos.